Bien, vamos a comenzar con lo que es el ejercicio 1. Lo primero que tenemos que hacer es abrir precisamente un dibujo nuevo. Vamos a aperturarlo y vamos a ir trabajando cada uno de los elementos. Esto ya lo tenemos en la pantalla clásica. Vamos a irlo trabajando y en este caso vamos a utilizar esta barra de herramientas que tenemos aquí, que son precisamente los comandos de la barra de herramientas Draw o dibujo. Vamos a ir trabajando cada uno de estos de manera particular. Vamos a ir viendo en orden consecutivo cada uno de ellos y me dice la práctica. Dibuja una línea de 25.7 a nivel horizontal. Vamos a ponerle aquí un punto en cualquier lugar de mi pantalla y de manera horizontal. Para que me dé el horizontal directo, vamos a activar aquí lo que es el rastreo polar. Esto me va a permitir precisamente avanzar de manera recta en cada uno de los elementos. Y vamos a poner 25.7 de medida. ¿Sí? En este caso me aparece muy pequeña. ¿Por qué? Porque la pantalla de AutoCAD está trabajando unas dimensiones ahorita muy grandes. Todavía no las hemos configurado para tenerlas. Me voy a acercar y precisamente hacia la parte inferior vamos a marcar precisamente lo siguiente, que sería a 90 grados, y vamos a trabajarlo a 19.5 centímetros. ¿Sí? Vamos a hacer la simulación de una hoja tamaño carta. Ya que tengo esto, vamos con el siguiente comando. ¿Sí? El siguiente comando que vamos a estar trabajando va a ser precisamente una polilínea. En este caso podemos manejarlo de manera directa repitiendo precisamente el comando. ¿Cómo lo voy a repetir? Voy a ponerle un enter y automáticamente voy a posicionarme en el último punto que era y repito las dimensiones. En este caso va a ser de 25.7 y ya para cerrar precisamente mi espacio le doy un clic doble, le voy a poner un doble enter para terminar precisamente mi comando, y con la parte del cursor o con una vista voy a poder precisamente cerrarlo a que yo lo alcance a ver mucho mejor. Para quitar la grilla que tengo en la parte trasera, lo único que voy a hacer es desactivarla con el comando en esta parte inferior de la pantalla. Aquí lo puedo activar o desactivar para que no me pierda al momento de estar haciendo el dibujo. La siguiente voy a estar trabajando lo que es las líneas de construcción, que es la que me sigue en el comando. La línea auxiliar o de construcción me va a permitir tener líneas completas a lo largo de todo el elemento que me permitan precisamente trabajar o ser guías. En este caso yo lo quiero en el punto medio. Aquí yo lo activo, voy a irme hacia una parte inferior y puedo seguir trazando en base al punto original, o le doy un enter y repito la acción con otro enter para irme a la parte horizontal y trazar lo que son mis dos líneas auxiliares de construcción que me dice precisamente la, la línea dentro de la práctica. Ya que tengo esto, voy a generar lo que es la polilínea, ¿sí? Para cerrar precisamente lo que es mi rectángulo. Yo ya lo había cerrado precisamente con ¿qué? Con elementos lineales, pero esto, si se dan cuenta, es precisamente una línea separada cada una. Yo quiero una línea continua, entonces voy a utilizar la polilínea de manera tal de que vuelvo a elegir el primer punto, voy a generar a 25.7 el siguiente punto y lo voy a cerrar precisamente en la parte superior. De esta manera, si se percatan, al momento yo de seleccionarlo, ya van a estar las dos líneas en conjunto, ya no las va a seleccionar de manera separada, sino están en conjunto. De esta manera vamos a tener ya la posibilidad de hacer múltiples líneas que se trabajan de manera directa con cada uno de los clics que hagamos sin necesidad de estar seleccionando cada uno. El siguiente comando es el que sigue, que
pertenece a lo que es el comando de la realización de polígonos. Con este vamos a activarlo y vamos a generar al centro, ¿sí? Aquí me está diciendo con cuántos lados lo quiero. En este caso vamos a hacer un hexágono, entonces le voy a cambiar a 6 lados lo que yo necesito. Me dice que precise el punto de inicio y si es inscrito o circunscrito. En este caso vamos a hacerlo inscrito en un círculo. ¿De cuánto vamos a tener de radio? Me dice que de 3.5 de radio. Le doy un enter y ya me posicionó aquí en un radio inscrito de 3.5 el polígono de 6. Ahora vamos a hacer uno circunscrito, ¿sí? De igual manera doy el comando, me dice el número de lados, le digo que sí se mantenga el número 6 del hexágono, vuelvo a posicionarme al centro, pero ahora lo voy a hacer de manera circunscrita. ¿A cuánto? También a 3.5 de radio. Aquí yo puedo ver, me voy a adelantar un poquito con el círculo y le voy a dar un círculo de 3.5 para ver, y se dan cuenta como el primero quedó inscrito, o sea, dentro del círculo de 3.5 y el segundo quedó en la parte externa, ¿sí? Vamos a seguir con la práctica y me dice que vamos a seguir con el siguiente comando, que es un comando de rectángulo. El rectángulo me dice que en la esquina inferior izquierda, o sea, en esta esquina de acá, vamos a dibujar precisamente un rectángulo de 4 centímetros de largo por 3 de ancho. Voy a dar el comando, me posiciono en el punto de origen y luego le voy a dar las dimensiones que yo necesito, que en este caso van a ser 3 centímetros de altura. Con el tabulador, con la tecla de tabulador, me cambio al siguiente recuadro y le voy a dar una dimensión de 4. Aquí van a darse cuenta de que hay un pequeño error, ¿sí? En este caso me salió al revés. ¿Por qué? Porque AutoCAD va a responder precisamente con lo primero, que va a ser el ancho, y después va a ser la altura. En este caso voy a repetir el comando, voy a borrar este elemento que no me sirve y voy a volver a introducirlo ya de manera correcta. Vamos a ponerlo aquí. Acuérdense que les voy a poner en cada uno de los ejemplos los posibles errores que tengamos. Aquí me salió al revés, ¿por qué? Porque primero le puse el número 3 y debe de ser el número 4, que es lo que yo quiero de largo, tabulador, y ahora sí 3 de altura. Le doy el enter y me va a decir hacia dónde precisamente quiero mi dibujo. En este caso aquí ahorita se trabó. Esto es otro de los elementos que nos puede pasar cuando la máquina no tiene la suficiente memoria RAM. Entonces el comando quedó trabado y no me respetó lo que yo estaba queriendo hacer. Lo repito y simple y sencillamente lo vuelvo a dibujar. En ocasiones es más fácil volver a redibujar cada uno de los elementos que tratar de editarlos, que me voy a llevar más tiempo en editarlos que en trabajarlos de manera directa, ¿sí? Ahora sí ya me quedó con las dimensiones que yo quiero, que es de 4 centímetros de largo por 3 de altura. Con esto vamos a seguir al siguiente, que es un arco. El arco es precisamente una parte de un círculo, de una circunferencia, nada más marcada en una sección. En este caso me dice que el arco de 3 puntos con origen y término en las esquinas superior e inferior del lado derecho, o sea, estamos hablando de este lado derecho del dibujo, es donde van a iniciar y va a terminar. Y la parte de centro la vamos a tener en la parte del hexágono inscrito, ¿sí? Voy a dar el comando, iniciamos, primer punto, luego voy a dar el punto central y por último me voy a ir al punto final y ahí tengo ya mi arco precisamente trazado. Después vamos a generar lo que es un círculo. El círculo vamos a pedirme precisamente el centro,
Aquí yo lo tengo y me dice que el círculo llegue a la parte superior de alguno de los extremos. De igual manera lo voy a generar, le doy un clic y ya tenemos nuestro círculo precisamente hecho como tal. La siguiente acción la vamos a tener con la nube de revisión. Esta me dice que yo la voy a generar en esta parte de aquí, en la intersección entre el círculo y lo que es el arco. Para esto es precisamente lo que vamos a manejar como las llamadas de revisión, o en ocasiones son los cortes o detalles en un plano, que es lo que vamos a manejar, o alguna nota en particular. Entonces voy a darle precisamente diferentes clics hacia donde yo quiero que se dibuje esta nube, hasta el momento en el que yo quiero que se cierre y automáticamente la cierra, ¿sí? Ya de esta manera ya tenemos nuestra Revision Cloud, que en realidad no es una herramienta que se utilice mucho en el dibujo de AutoCAD, pero la tenemos ahí disponible. El siguiente comando que vamos a estar utilizando va a ser precisamente lo que es el Speedline. El Speedline es una línea completamente aleatoria que nosotros en este caso la vamos a tener desde lo que es la parte del otro extremo que tenemos de unión. Vamos a generarlo libre, que venga a una parte del hexágono, a otra parte, una parte por aquí, y le puedo dar los que yo quiera y vamos a terminar precisamente en algún otro intersección que nosotros tengamos o que nosotros querramos manejar. En este caso, dentro del hexágono, vamos a finalizarlo dentro de nuestra línea de llamado, ¿sí? Entonces aquí yo voy a seleccionar una parte y para terminarlo le voy a dar un doble enter, ¿sí? Y ya estoy terminando. Esta es una línea que se va a generar, digamos que con la pluma a mano alzada. Es como lo vamos a manejar. El siguiente comando es una elipse. Esta elipse me dice que la vamos a tener en una parte central de igual manera y vamos a trabajarla a los extremos precisamente de mi práctica. Me dice dibuje una elipse, ¿sí?, con un largo de las dos intersecciones de la línea de construcción horizontal con el rectángulo y ancho de la línea de construcción vertical con el rectángulo, ¿sí? Entonces voy a darle el comando y me dice precisamente que voy a irme a los extremos y de ahí al extremo final y ya tengo una elipse perfectamente formada con los parámetros tanto de ancho como de altura de la misma elipse. Seguimos y vamos a hacer lo que es el arco elipse. El arco elipse es una sección del arco únicamente de una elipse, no es toda la elipse completa. ¿Cómo la vamos a trabajar? La vamos a trabajar en esta parte de acá, ¿sí? Vamos a trabajarla con el ancho entre lo que es la línea final y la línea de construcción y vamos a tener un inicio del arco antes del hexágono y antes del hexágono también lo vamos a terminar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle el comando. Igual que con la elipse, vamos a marcar el punto de inicio, punto final y la altura. La altura en este caso me está diciendo que la vamos a tener de 4. Entonces la doy a 4 y ahí me va a decir a partir de dónde yo lo quiero iniciarlo. Yo lo quiero iniciar desde este punto y se dan cuenta cómo empieza a dibujarlo. Y yo quiero que termine más o menos por aquí. Le doy el clic y termina el arco de elipse sin dibujarme la parte que yo no quise que se dibujara. Seguimos con el siguiente comando. Los siguientes dos comandos, que son la agrupación precisamente de lo que es la inserción de un bloque y la creación de un bloque, no los vamos a ver por cuestiones de que son un poco más avanzadas. El punto no tiene caso, es nada más la generación de un punto en el espacio y nos vamos a seguir con lo que es el sombreado. El sombreado es precisamente, o hatch en la versión en inglés, es la forma en la que vamos a rellenar algún tipo de elemento. Aquí vamos a utilizar precisamente alguno de los que ya nos da como parámetro AutoCAD. Podemos elegir de diferentes sombreados el que nosotros se nos acomode más. En este caso vamos a dejar el de ángulo. Vamos a poner la designación de puntos
o selección de objetos. En este caso vamos a seleccionar objetos y yo voy a seleccionar lo que es mi rectángulo inferior que habíamos dibujado. Lo selecciono, se marca, ¿sí? Le doy un enter y voy a pedir una previsualización. Esto es para ver qué tan bien se ve precisamente el relleno que yo voy a utilizar. Y aquí se alcanza a ver una pequeña línea. ¿Esto por qué es? Porque la escala que yo estoy manejando no coincide con lo que yo estoy queriendo hacer precisamente de acuerdo a un dibujo. Entonces vamos a ponerle una escala menor. Vamos a ponerle en este caso .05 y voy a previsualizar de nueva cuenta para ver cómo se ve. Ya veo que precisamente la escala va conforme a lo que yo quiero en el dibujo y vamos a darle un enter para finalizar el comando. ¿Esto qué quiere decir? Ya quedó el sombreado a lo que yo quiera. Después, en versiones más nuevas de AutoCAD, ya se dividió esto en dos, el sombreado normal y el degradado. Vamos a ver cómo es el degradado. Le voy a dar un clic al degradado y me aparece, precisamente si se dan cuenta, aquí están las dos pestañas, la de sombreado que era donde estábamos y la de degradado. Aquí podemos utilizar diferentes comandos para poner tanto en colores como en formas un degradado. Aquí sí yo voy a utilizar la designación de puntos. En la designación de puntos, a diferencia de lo que era precisamente la designación de objetos, en esta nada más la parte interna de cada uno de los elementos, como se está viendo, es lo que va a estar trabajando. Aquí voy a utilizar la parte del hexágono en la parte superior, es lo que voy a utilizar precisamente para mi degradado. Le doy un clic y también aquí este cachito de la splitlane que faltaba, también le voy a dar otro clic para que me seleccione toda esa área. Le doy un enter y voy a previsualizarlo para estar completamente consciente de qué es lo que va a hacer. Le doy un escape y le pongo aceptar, ¿sí? De esta manera va a estar trabajando. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Simple y sencillamente no me respondió a la parte central. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues volver a aplicar el comando. Esto se debe a que cuando le di el clic inicial en designación de puntos, no me seleccionó los dos puntos, únicamente seleccioné uno. ¿Por qué? Porque lo había dejado completamente abierto. En este caso lo voy a dejar cerrado con el enter. Voy a poner una previsualización y se dan cuenta como ahora sí ya me lo seleccionó. En el anterior nada más había seleccionado lo que era la esquina, no le había dado el enter con la parte inferior y por consiguiente no me lo había respetado. Ya tenemos precisamente lo que es mi degradado. Después, la parte de región, la región la vamos a estar trabajando para precisamente generar algún tipo de sólido. En este caso, la Revision Cloud ahorita la tenemos como si fuera un hilito, únicamente está demarcado por una línea, pero ahora yo quiero que esa línea quede precisamente como un sólido como tal, ¿sí? En este caso voy a entrar aquí en las propiedades de precisamente mi línea que tengo de Revision Cloud y voy a estarme dando cuenta de que en realidad me aparece como una polilínea. ¿Esto qué quiere decir? Todavía no es un sólido. ¿Cómo lo voy a convertir en sólido para precisamente ya trabajarlo con ejercicios más avanzados? Voy a generar una región. Esa región lo único que me va a pedir es que yo seleccione el objeto. En este caso le voy a dar un enter y aquí, pequeño detalle, me aparece 0 regiones creadas. ¿Qué quiere decir? Que no me generó la región. Esto es porque aquí, si se dan cuenta en el Revision Cloud, desde este origen yo tengo un problema. Se está interactuando este tipo de elementos. Este tipo de elementos no pueden generarse de esta manera. ¿Por qué? Porque generan un conflicto. Estos no se pueden generar como polilíneas, como regiones, este tipo de polilíneas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a redibujar este elemento para evitar algún tipo de problema, ¿sí? Entonces vamos a generar aquí un Revision Cloud que precisamente no interfiera precisamente con el elemento. Aquí vamos a generarlo y vamos a hacer que el Revision Cloud aquí, por desgracia, en estos, dependiendo de la máquina que estén utilizando, es como lo va a generar, ¿sí? Pero tenemos que ver
que precisamente no tengamos ningún tipo de elemento que pueda transgredir o doblarse entre sí y no nos permita hacer la región. Vamos a generar la región, selecciono, doy un enter y ahora sí me dice que hay una región creada. ¿Cómo lo puedo comprobar? Botón derecho, propiedades, y aquí ya me dice que ya no es una polilínea, sino ya es una región. Esto quiere decir que ya lo tengo precisamente desarrollado como región. Más adelante ya veremos cómo es que vamos a manejar las regiones cuando empecemos a ver los elementos 3D para ver precisamente el avance. El siguiente comando es lo que es una tabla de Excel, no voy a entrar en ella, nada más abrir un recuadro y se abre una plataforma tipo Excel, podemos capturarla para ponerlo en algún tipo de dibujo. En el nombre me dice la práctica que le ponga precisamente mi nombre en el recuadro superior izquierdo y en la parte central. ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, voy a poner el comando, me dice de qué punto a qué punto yo lo quiero precisamente enmarcar y me va a aparecer una barra de herramientas muy parecida a la que manejamos en cualquier tipo de editor de texto, donde tengo todos los parámetros. Aquí yo lo primero que voy a hacer es seleccionar el tipo de letra que voy a estar utilizando dentro del texto. En este caso va a ser el tipo Arial. Vamos a ponerle un tamaño de .5, ¿sí? Para que estemos en dimensiones. Le puedo poner negrillas, le puedo poner la letra cursiva, tachado, en fin, cualquier tipo de elemento que yo quiera. Y voy a posicionarme en medio del centro del recuadro que yo puse. Esto es importante porque si yo no lo selecciono en qué parte voy a poner precisamente mi texto, por default lo va a poner del lado izquierdo y no me va a respetar los límites que yo le puse. Voy a tener que establecerlos desde un principio. Aquí me dice que le ponga mi nombre. Entonces aquí vamos a poner lo que es el nombre de la persona que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces aquí vamos a posicionarnos y vamos a ponerle aquí el nombre, ¿sí? Aquí en este caso me sigue manteniendo el 2.5. ¿Por qué? Porque no lo seleccioné adecuadamente. Puedo seleccionarlo como en el editor de texto de Word y aquí le voy a cambiar a .5. Le doy un enter y ya me lo puso en el tamaño que yo quiero precisamente hacerlo. Esto lo puedo ir ajustando de acuerdo a las necesidades de mi dibujo. Le pongo aceptar y ya tengo precisamente editado lo que es el nombre. Puedo darle un doble clic en él y me va a regresar a la parte de la edición que yo necesito precisamente para modificar el texto en caso de que yo así lo necesite. Para esto vamos a tener ya todo lo que es la barra de herramientas de dibujo o draw, lo tenemos terminado. Para esto grabamos precisamente el archivo y ya tenemos nuestro ejercicio 1 concluido para posteriormente hacer el ejercicio 2.